Nadie sobrevive a una noche con leones hambrientos. Pero en aquella fosa, algo rompió la lógica del mundo. El aire era denso, el silencio dolía, y los ojos de las bestias brillaban como fuego, observando a un hombre que no temblaba. Y entonces, algo cambió. Los leones dieron un paso atrás. El suelo pareció estremecerse, y el miedo se invirtió. Las fieras se inclinaron, y el hombre se volvió intocable. El rey dormía en angustia, convencido de que había perdido a su siervo más fiel. Pero en aquella cueva, algo invisible se movía. Un sonido leve, casi imperceptible, como el viento pasando entre las cuerdas de una lira, llenó el aire. Los leones retrocedieron. Daniel cerró los ojos, y por primera vez, el silencio tomó forma. Dicen que aquella noche los ángeles descendieron, pero hay quienes creen que fue el mismo Dios quien miró a los ojos de la fiera, y ella se cayó. ¿Qué ocurrió realmente allí? ¿Qué vio Daniel cuando el cielo tocó la tierra dentro de aquella cueva? Mientras la ciudad dormía, el palacio estaba en silencio, pero dentro de él, un hombre no podía cerrar los ojos. El rey Darío caminaba de un lado a otro, con el rostro pálido y el corazón inquieto. Sabía que había sido engañado, que la trampa contra Daniel era más política que espiritual, pero ya era tarde. El decreto estaba sellado, y el profeta había sido lanzado a la fosa. Aún así, Darío no comió, no bebió, no escuchó música alguna. Pasó toda la noche mirando la nada, como si pudiera ver, a través de las paredes, el destino de su siervo. Afuera, el viento silbaba entre las piedras del palacio, y con cada soplo, el rey se preguntaba, ¿estará vivo? ¿O el Dios al que tanto sirve lo habrá abandonado? Los guardias intentaban calmarlo, pero ninguna palabra tenía sentido. Era como si el sonido de la desesperación fuera más fuerte que cualquier consuelo. Y en el fondo, algo lo atormentaba aún más. La mirada de Daniel antes de ser arrojado. No había miedo, ningún grito. Solo aquella frase, dicha con una serenidad que jamás olvidaría. Mi Dios enviará a sus ángeles, y ellos cerrarán la boca de los leones. ¿Cómo puede alguien decir eso frente a la muerte? ¿Qué clase de fe es esa, que mira lo imposible y aún sonríe? El silencio de la noche parecía más pesado que el propio miedo. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, Daniel esperaba el sonido de la piedra siendo arrastrada, sellando su destino. Ningún hombre podría salir vivo de una fosa llena de leones hambrientos. Ninguno, a menos que el cielo interviniera. Cuando el rey Darío firmó el decreto, creyó que estaba protegiendo el imperio. No sabía que estaba traicionando al hombre más fiel de su reino. Los consejeros envidiosos lo habían planeado todo. Sabían que Daniel jamás dejaría de orar, y fue precisamente por eso que fue lanzado allí. No por un crimen, sino por permanecer fiel a Dios. La cueva se abrió como un abismo. El olor de la tierra mezclado con el aliento de las bestias subió denso, casi sofocante. Los rugidos parecían anunciar el final. Los guardias empujaron a Daniel y en pocos segundos, la piedra fue rodada de nuevo, sellando la oscuridad. Dentro, el tiempo se detuvo. La respiración de los leones se mezclaba con la del profeta. El sonido de sus garras arañando la roca sonaba como un reloj que contaba los últimos segundos de vida. Pero algo cambió. El aire pareció transformarse. Un brillo suave, casi invisible, atravesó la oscuridad. Los ojos de los leones comenzaron a moverse, no con furia, sino con reverencia. Daniel no podía ver con claridad, pero sentía una presencia. No era miedo, era paz. Una paz imposible en aquel lugar, porque algo o alguien estaba allí con él. El amanecer llegó silencioso, como si el propio sol dudara en salir sobre Babilonia. El rey Darío no había dormido. La culpa lo había consumido durante toda la noche. Había creído en las mentiras de los hombres y condenado al único que siempre hablaba en nombre de Dios. Con el corazón pesado, Darío se acercó a la fosa. El suelo aún estaba húmedo por la noche y el sonido de los leones resonaba como una advertencia distante. Mandó quitar la piedra y antes de mirar hacia adentro, su voz tembló. Daniel, ¿el Dios al que sirves pudo librarte de los leones? Por un instante, el silencio fue absoluto. Ningún rugido, ningún movimiento, solo el sonido del viento atravesando la oscuridad.
Entonces, algo se movió dentro. Una sombra, una presencia. El rey retrocedió un paso, intentando ver. Y cuando la luz finalmente invadió la fosa, lo que vio lo cambió todo. Porque el hombre que estaba de pie entre los leones no parecía estar solo. Pero lo que Darío vio cuando la luz entró en la cueva fue solo a Daniel. ¿O había alguien más allí? La luz del amanecer atravesó la abertura de la fosa como una hoja dorada. El aire frío se mezcló con el calor de un milagro. Daniel estaba de pie, vivo, rodeado de leones que, en lugar de rugir, lo observaban en silencio, como centinelas que custodiaban algo sagrado. El rey Darío no podía creer lo que veía. Ni un rasguño, ni una herida, nada que indicara una lucha. Daniel parecía haber pasado la noche no en una fosa, sino en un templo. Un lugar donde lo imposible se había inclinado ante el Dios que todo lo puede. Mientras los guardias se apresuraban a ayudarlo a salir, el profeta miró una vez más hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de las fieras, y por un instante, el tiempo pareció detenerse otra vez. No había hambre en aquellos ojos. Había reverencia. Algo allí los había contenido, algo que ningún hombre podría explicar. Más tarde, Daniel contaría lo que realmente sucedió. Dijo que el ángel del Señor fue enviado para cerrar la boca de los leones. Pero ¿cómo explicar un momento en el que lo invisible se hace real? ¿Cómo describir el sonido de un milagro ocurriendo en la oscuridad, cuando la muerte ya extendía sus manos? Darío, al escuchar esto, rompió su propio decreto. El mismo sello que había condenado a Daniel ahora se convertía en testimonio de la fidelidad de Dios. El rey, que antes exigía adoración humana, proclamó un nuevo decreto: que todos los pueblos del imperio temieran al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, que reina para siempre y libra a los que confían en Él. Y allí, ante la multitud, un hombre salió del foso, pero no era el mismo que había entrado. Daniel había demostrado que hasta los leones guardan silencio ante la fe, que la oración puede ser más fuerte que cualquier decreto, que, en el silencio de la noche, Dios aún habla, y cuando Él habla, hasta el rugido del enemigo se transforma en silencio. Pero la pregunta que siguió resonando en los pasillos del palacio fue otra. Si un ángel pudo cerrar la boca de los leones por una noche, ¿qué más podría hacer Dios por aquellos que no niegan su nombre? La noticia corrió más rápido que el sol. Un hombre había salido con vida del foso de los leones. Y no era cualquier hombre. Era el profeta que oraba 3 veces al día, incluso cuando todo el mundo se arrodillaba ante otros dioses. Los pasillos del palacio se llenaron de murmullos. Algunos decían que los leones se habían dormido. Otros, que Daniel poseía algún hechizo secreto. Pero el rey Darío sabía que aquello era algo que ningún imperio podía fabricar. Esa mañana, vio con sus propios ojos lo que los dioses de piedra jamás habían hecho: preservar una vida en nombre de la fe. Mientras los consejeros temblaban ante el trono, Darío ordenó que el decreto anterior fuera destruido. El sello real, que antes imponía silencio a la fe, ahora se convertía en símbolo de liberación. La voz del rey resonó por todo el palacio. El Dios de Daniel es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su poder no tendrá fin. Pero la verdad es que algo aún más profundo sucedió. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, muchos comenzaron a orar en secreto. Personas que antes temían el decreto, ahora doblaban sus rodillas en la oscuridad, creyendo que, si Dios había salvado a Daniel de los leones, tal vez también podría salvarlos de sus propios miedos. El imperio de Darío no volvió a ser el mismo después de aquel día. Un solo hombre fiel sacudió el sistema, rompió el miedo y encendió nuevamente la fe en corazones que habían permanecido en silencio. Daniel no necesitó levantar una espada. Bastó con permanecer de rodillas. Pero, en el silencio que quedó después del milagro, una pregunta comenzó a inquietar incluso al propio rey. Si Dios puede cerrar la boca de los leones, ¿qué pasaría si abriera la de los hombres? Esa noche, el silencio de Babilonia parecía distinto. Las calles estaban vacías, pero había algo en el aire, como si el viento llevara consigo el eco distante de una oración. Los guardias que presenciaron el milagro no podían dormir. Decían haber visto a los leones retroceder,
Como si una presencia invisible hubiera entrado en el foso antes del amanecer. Uno de ellos juró haber sentido un escalofrío recorrerle la espalda cuando Daniel comenzó a orar y los rugidos cesaron. No fue el hombre quien sobrevivió. Decía en voz baja, fue Dios mismo quien descendió allí. En la ciudad, los rumores crecían. Los mercaderes repetían la historia en las puertas. Los esclavos susurraban el nombre de Daniel mientras trabajaban. Incluso los sacerdotes paganos discutían el acontecimiento, intentando hallar una explicación que no hiriera el orgullo de los dioses de Babilonia. Y mientras el imperio buscaba respuestas, Daniel guardaba silencio. No hubo discurso ni defensa, solo gratitud. El hombre que había desafiado decretos ahora se convertía en el símbolo de algo que ningún rey podía controlar, la fe que nace del imposible. Días después, el rey mandó llamar a Daniel. Quería escuchar de su propia boca lo que había sucedido allí dentro. Pero Daniel solo respondió, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Ellos no me hicieron daño, porque fui hallado inocente delante de él. El rey no pudo decir nada. Aquella respuesta lo persiguió durante días, y, sin darse cuenta, Darío comenzó a orar en secreto. El mismo hombre que había enviado a Daniel al foso ahora buscaba al Dios que lo había salvado. La fe de un solo hombre resonaba por todo el imperio, atravesando muros, tronos y corazones. Y el silencio de aquel foso, que antes parecía el fin, ahora se convertía en el comienzo de algo mucho mayor. Pero había algo que nadie sabía. Ese foso, por donde Daniel había entrado para morir, se convertiría en el lugar donde la historia misma del imperio comenzaría a cambiar. Nadie supo decir cuánto tiempo Daniel permaneció dentro del foso, pero él recordaría para siempre el instante en que el miedo dejó de existir. Cuando los guardias lo arrojaron allí, el sonido de las piedras rodando sobre la entrada sonó como una sentencia final. La oscuridad era total, el olor de la sangre antigua aún flotaba en el aire, y los rugidos hacían temblar el suelo. Pero antes de que la primera bestia se acercara, algo cambió. El viento se detuvo, y lo que debía ser un rugido, se transformó en silencio. Daniel levantó los ojos y vio, no una luz común, sino una presencia que el cuerpo humano no puede soportar por mucho tiempo. Un ser de apariencia indescriptible, con un brillo que no cegaba, sino que revelaba. Los leones estaban acostados, quietos, como cachorros ante un rey invisible. Aquel ángel no habló, pero Daniel lo entendió todo sin palabras. Era como si el mismo cielo dijera, no estás aquí para morir, estás aquí para demostrar que yo aún reino, incluso donde nadie cree ya. Los minutos se volvieron horas, y las horas parecían eternidad. Daniel sintió su corazón latir despacio, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido, y mientras el mundo afuera dormía, comprendió que había entrado vivo al foso, pero saldría de allí como un hombre que ya había visto lo imposible. Al amanecer, cuando la piedra fue removida, nadie imaginaba lo que se escondía detrás de aquella mirada serena. Daniel no solo había sobrevivido, ahora llevaba consigo un secreto que jamás revelaría por completo, porque hay experiencias con Dios que no se explican, solo se viven. Y tal vez por eso, hasta hoy, nadie sabe realmente lo que ocurrió allí dentro. Pero una cosa es cierta, aquella madrugada, el cielo visitó una cueva, y los leones aprendieron a obedecer la voz de aquel ante quien hasta el tiempo se inclina. Pero ¿qué sucedió realmente en el instante en que el ángel descendió? La Biblia guarda silencio. Ningún detalle, ninguna descripción. Solo un intervalo sagrado entre el miedo y el milagro. ¿Acaso la luz invadió la cueva y los leones se inclinaron? ¿O fue el propio Creador quien descendió en silencio, y el rugido de las fieras se transformó en reverencia? Quizás el tiempo se detuvo. Quizás lo imposible se arrodilló ante la fe. Los guardias juran que escucharon algo, pero nadie sabe decir qué. Algunos contaron que una luz escapó por las grietas de la piedra. Otros dijeron que el aire cambió, como si un viento de otro mundo hubiera pasado por allí. Pero nadie se atrevió a abrir la cueva antes del amanecer. El miedo no era a los leones, sino a lo que podría estar allí dentro. Cuando nació el día y la piedra fue removida, el silencio habló primero. Daniel estaba de pie,
ileso, con la mirada serena de quien ha visto algo que el mundo jamás comprendería. ¿Y los leones? Silenciosos, como si hubieran guardado un secreto por orden divina. ¿El ángel? Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. Y el rey, al verlo vivo, cayó de rodillas, porque entendió que ningún poder humano puede detener lo que Dios decide liberar. Desde aquel día, el rey nunca volvió a dormir el mismo sueño. La historia de Daniel atravesó generaciones y reinos, recordando a todos que el verdadero milagro no fue sobrevivir a los leones, sino creer antes de que la cueva se abriera, porque hay momentos en los que la fe no necesita rugir, solo permanecer de pie, en la oscuridad, hasta que Dios hable sin decir una palabra. Y ahora te pregunto, si el cielo guardara silencio por una noche, ¿tu fe aún esperaría el amanecer? Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente, verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Podría inspirar el próximo episodio. Y si sientes que hay algo más allá de lo que hablamos aquí, en el primer comentario fijado encontrarás una guía digital especial, creada para quienes desean profundizar y descubrir los misterios ocultos de la Biblia. Es algo accesible, hecho con dedicación, para quienes no solo buscan respuestas, sino entendimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, no todos los misterios fueron escritos para asustar, algunos fueron escritos para despertar.